No estamos tan lejos de un tema del otro, si se quiere, porque... Las pesadillas de Pupo se llaman. Tiene que ver con... El lagarto francés. Vamos, señores, por favor, vamos a ponerle caviar. seriedad a la cosa. Les comentaba al principio que el sector Casagrande manifestó preocupación por lo que entiende es la ampliación del rol de las Fuerzas Armadas en el Estado. Vamos a escuchar lo que decía justamente la directora de Relaciones Internacionales de la Intendencia, integrante de este sector, Fabiana Goyeneche, en una entrevista hace poquito a Doble Clic. Mirá. Ustedes saben que Casagrande, desde sus propios orígenes, ha sido una organización política que siempre ha trabajado con un cuestionamiento a la militarización, a las Fuerzas Armadas. Entonces, particularmente en este momento, tenemos una profunda preocupación de cómo se va ampliando no solamente el rol y las funciones que las Fuerzas Armadas cumplen en el Estado oficialmente, sino también cómo van permeando de otra manera y sobre todo hoy en día encontramos que hay políticas sociales de alimentación, de asistencia, en cada vez más, incluso en otros espacios del Estado, en ministerios, en espacios de gobierno, donde la presencia militar es cada vez más fuerte y el proceder también tiene una impronta que vincula con las Fuerzas Armadas y con lo militar. No es que la presencia no esté bien, es preguntarnos quién debe cumplir ese rol, quién cumple esa función de mejor manera y por qué entendemos que un brazo del Estado u otro brazo del Estado es el que lo debe cumplir mejor. Si reivindicamos en esta oportunidad de nuestra 10ª asamblea nuevamente estos principios, es porque vemos un avance en ese sentido y por supuesto que haya hoy en día un partido político que forma parte del gobierno, que está al frente de áreas del gobierno muy importantes y que además en el propio Parlamento sistemáticamente tiene una política de revisionismo respecto de los derechos humanos, de revisionismo de la época de la dictadura cívico-militar, de propuestas para no cumplir las condenas de las personas privadas de libertad y condenadas por cometer delitos de lesa humanidad, sí, específicamente entonces hay propuestas de Cabildo Abierto que nos tienen con muchísima preocupación y sabemos que no somos los únicos, ¿no? Bien, de todo lo que hemos escuchado decir a Goyeneche, ¿en qué punto pueden llegar a coincidir o discrepar? Valeria. Bueno, yo no sé si coincidir o discrepo con muchas cosas de las que planteo, capaz con una cuestión de forma. Creo que lo que plantean es algo idealista para quienes tienen esa visión en cuanto a estar en contra, digamos, de la existencia de las Fuerzas Armadas. Creo que es algo que hoy es absolutamente inconcebible para cualquier país, incluido Uruguay. Pero bueno, si dejamos de lado eso que se sabe que es lo que viene proclamando Casagrande desde siempre y que no corre, obviamente, sacando ¿no? eso, pero la presencia de militares en políticas sociales, ¿tiene un punto? ¿Es válido plantearlo como preocupante o no? Yo entiendo dos cosas dentro de ese mismo punto. El primero, creo que está vinculado a tener exmilitares en distintos cargos de dirección política, en distintos lugares del gobierno. Creo que va hacia ahí parte del planteo de ella. Hay otra parte que sí entiendo... Pero perdón, Gestido, Sereña, Redondo, Manini, o sea, siempre... ¿Cuál sería la noticia? Por eso digo que es una contradicción, por eso la primera parte no la comparto. La otra parte creo que tiene que ver con la presencia de los militares cumpliendo con roles que obviamente tiene que cumplir el Estado y que ellos no comparten que lo realice. Por ejemplo, lo que tiene que ver con que se utilicen los cuarteles para refugios, lo que tiene que en realidad es un rol del MIDES y entienden que ellos no lo tienen que hacer. Hablaba de la alimentación, de que muchas veces los militares no solo cocinan, sino que dan de comer en distintas situaciones. Entonces creo que está vinculado a que ven cada vez más presentes a los militares en roles sociales, que creo que ellos lo que no quieren es verlos en esa situación. O no quieren verlos directamente. Por eso decía lo del principio, que yo ya desde la base no comparto ese planteo, pero creo que lo que tiene que ver con lo social viene de ahí, que nada tiene que ver con lo que plantea Cabildo de
en cuanto a los militares que están presos o lo de los mayores de 65. Creo que hizo una ensalada de un montón de cosas. Goyeneche creo que hizo una ensalada de todo lo que tiene que ver con los militares, lo metió todo en una misma bolsa bueno, no sé si Goyeneche, quizá que fue la forma en la que se discutió en Casa Grande, porque esto estuvo planteado, no sé si en un plenario o en una asamblea. La 10ª Asamblea Ciudadana de Casa Grande, el 7, el sábado. Yo creo que siempre que existe un tema que toca las Fuerzas Armadas, siempre caemos en generalizar, en mezclar, en ser poco claros, en mezclar las propuestas de Cabildo Abierto con este tema puntual, en las cuales yo estoy en desacuerdo, con el tema puntual de, bueno, si intervienen en la recolección de basura o no. Creo que, y eso es lo que dificulta y es lo que no deja claro cuál es la intención de este debate. Porque, por ejemplo, si se plantea el hecho de que ¿cuál es el rol que a veces cumplen las Fuerzas Armadas, por ejemplo, en la recolección de basura, hacer las inundaciones? Y bueno, y ahí poner el ojo de en qué está fallando el Estado, se necesitan más funcionarios, se necesitan más recursos. Hasta ahí no tendría ningún problema, pero cuando entra el matiz a correr de que se le adjudique una intencionalidad de que el soldado, el funcionario de Fuerzas Armadas realice esa tarea, cuando se le pone la intencionalidad del avance de las Fuerzas Armadas, creo que ahí es cuando dificulta la discusión, porque obviamente creo que ni el gobierno ni la gran mayoría del sistema político uruguayo entiende que las Fuerzas Armadas tienen que avanzar en un tema de toma de decisiones políticas, porque obviamente no es el rol de las Fuerzas Armadas. Entonces creo que ahí es cuando empieza a dificultar, ¿no? No sé si me explico, Victoria, que me estás mirando. A ver, no, si entiendo bien lo que estás planteando, en otras palabras, sería cuando se tiñe la posibilidad de diálogo desde el prejuicio hacia las Fuerzas Armadas, sí, el tema no es se que puede dialogar, ¿es eso? No, y el tema es que siempre intentan como llevar la discusión a un terreno que tiene que ver con lo que pasó, en el cual yo tengo una postura, por ejemplo, también se nombraba ahora, bueno, no sé si en el prejuicio, no sé si en el tape, pero ahora yo escuché toda la entrevista y también se mencionaba, bueno, que justo ahora, el 20 de mayo, y también lo del Día del Soldado, y como que siempre se tiende pero esa discusión es válida, me parece, y la vamos a dejar para un ratito. Bueno, pero termino con esto. Sí. Siempre se tiende a contraponer. ¿Y por qué? Yo estoy en contra de lo que hicieron militares y civiles durante los peores años de la historia de este país. Y lo voy a seguir combatiendo hasta el último día, porque para mí no hay leyes que perdonan lo que pasaron. Pero otra cosa es el soldado que ayuda en la obra popular o en la política social. ¿Qué tiene que ver eso con que tengamos un problema? Quizás tenemos un problema en cuanto a la recolección de basura, pero que los militares estén ahí significa el avance de las Fuerzas Armadas en la sociedad. Fernanda, la mayor contradicción es que quien lo plantea fue representante, era suplente de Daniel Martínez, cuando el gobierno frente amplista de la Intendencia de Montevideo es el que contrata a los militares para levantar la basura. Entonces te quejas de que hay una militarización porque cada vez están en más tareas. Si vos fuiste el primero en hacerlo, ¿quién llamó a los militares porque tenía un conflicto que no pudo resolver? No, y creo que se están dando debates que no tienen nada que ver una cosa con la otra. Démoslos organizadamente. Y sí, yo estoy para darlos todos. Bien, Alfredo. Esto es un matriarcado total, ¿eh? Entre la conductora y las dos panelistas no nos dejan hablar. Ay, pobrecitos. Reivindicate. Sí. No, ¿sabes qué? Quería meter una y no. Entendámonos. Casa Grande es un grupo que perdió mucha representación, apostó a las políticas de género y le fue muy mal en las últimas elecciones, no sacó ni un diputado. El tema militar en la pecera de la izquierda rinde. Entonces, en mayo, que es la marcha de los desaparecidos, salís con una cuestión antimilitarista y alguna gente se engancha y rinde. Es gancho, pero me parece que desde el punto de vista político le erran de aquí a Pando, ¿no? Es para una pecera muy chiquita, casi como la que necesitaría un Dumbo para meterse adentro. Es decir, es muy chiquita esa pecera. Entonces, yo lo que creo es que hablar de que hay una militarización de la sociedad, ¿por qué? Cabildo Abierto es un partido que tiene muchos militares, y sí, y muchos de los jerarcas que puso Cabildo Abierto son ex-militares, y sí, algunos no sirven para nada, otros sirven, ¿tá? Es decir, como todo, pero no por ser ex-militares son buenos o malos, son idóneos o no idóneos para la función. Esa es la cuestión que yo habría que medir. Entonces, me parece que esta cuestión de querer apuntar a la militarización, entonces mezcla la educación militar, los liceos militares, el 20 de mayo, mezcla toda una ensaladera muy grande, hace flor de ensalada rusa, no rusa no porque ahora está mal visto, una ensalada
¿tá? Entonces, una mixta con, variada, ¿tá? Y me parece que le erra, ¿tá? Estamos en mayo, entonces, querer levantar un sentimiento antimilitarista me parece que no tiene nada que ver. Y conste que el tema de las Fuerzas Armadas en Uruguay da para discutirlo, si estamos o no ejército. Eso lo discutimos de aquí a Pando, ¿tá? Dale, Pupo. La imperiosa necesidad de esta gente de volver a existir. Esto parece la película Regreso del mundo de los vivos, yo qué sé, el Walking Dead. ¿Está haciendo autocrítica? Son zombies que están tratando de revivir porque esta gente murió dentro del esquema del Frente Amplio, perdieron todo tipo de peso y además yo creo que hay un poco de táctica distractiva, aquello de Noam Chomsky, ¿no? De voy a distraer, porque justamente lo que caracteriza a este grupo es la mirada, la perspectiva de género, el denuncio a las violaciones, a las acusaciones. Con esto distraen. En vez de hablar del tema que deberían hablar por la historia que tiene este grupo, que es salir a hacer la condena internamente por el tema de Gerardo Núñez, nos distraen por este lado con el tema militar. Justo como decía Alfredo, en el mes de mayo, que es un mes muy sensible, nos distraen por este lado para tratar de empezar a remar de vuelta para cosechar algunas adhesiones. Lo que dijo Valeria es tal cual. Fue Mujica el primero en 2010 como gobierno que salió a pedirle de rodillas a los militares que fueran a barrer y a limpiar la basura. Porque ellos no laburaban. Y después en el 2015 ni siquiera fue el presidente de la República, fue la intendencia de Daniel Martínez y esta señora o señorita Goyeneche era la directora de desarrollo social de esa intendencia y le busqué en todos lados a ver si había dicho algo en ese momento, porque salieron 300 efectivos militares a recoger la basura de Montevideo a fines de diciembre y principios de enero. Y esta buena señora no dijo absolutamente nada, no se escandalizó en ningún medio y resulta que ahora se preocupa por lo militar. Yo creo que hay una especie de esa parte de la izquierda, una especie de fobia al uniforme y bueno, tratan de capitalizar votos y adhesiones de la zurda, pero no creo que sea una opinión hoy por hoy representativa de todo el conglomerado de la izquierda. Ni de los comunistas, ¿no? Puede sonar... no, ni siquiera los comunistas están muy distraídos para defender a Núñez, así que no, están distraídos y están en otra cosa. Yo creo que lo que está pasando es, bueno, hay sectores que quieren, como en todos lados, quieren mostrar su perfilismo y tratar de recuperarse porque perdieron mucho espacio y mucho poder. Recuerden lo que era esta buena señora, Constanza Moreira y todas las que aparecieron en la foto hace 3 o 4 años atrás. Importaban algo dentro de la estructura del frente, hoy no son nada. Y la verdad que creo que hasta estamos perdiendo tiempo hablando de ella. Bien. Y si lo atamos con la otra polémica en torno a los militares, cuando es mayo, el mes de la memoria, marcha del silencio, y la pronunciación sobre reivindicar el mayo y un día puntual como el Día del Soldado, ¿no? Al lugar debieron pensar en no decir nada, en poner otro mes. El tema es que ya existía el Día del Soldado. Sí. Desde el 2002. Desde el 2002. Desde el 2002. A mí me parece que quizá el ¿Pero no general... suena irónico? Cuando menos no suena irónico. Yo creo que es una equivocación política, es un error. Creo que mayo, te importe más o menos el tema, todos sabemos que mayo y lo que tiene que ver con la marcha y es como el mes de los desaparecidos, digamos, ¿no? Entonces, no digo que no exista el Día del Soldado, la verdad entiendo que es una función, existe el día de un montón de trabajadores, de funciones, no voy a ir a cuestionar eso, porque, o sea, de hecho hay hasta proyectos tenés en mayo de la batalla de las piedras, ¿no? No estoy en esa línea. Entiendo que puede ser de muy mal gusto el plantear el mes del soldado justamente en el mes en el que recordamos todos a nuestros desaparecidos. Y entonces, no será, te lo digo por el otro lado, y no será la forma de romper de una buena vez con aquel soldado que participó en el terrorismo de Estado, con este soldado, con las nuevas Fuerzas Armadas. Pero ¿viste lo que son las actividades, por ejemplo? Entiendo que pueden ser en cualquier momento, porque estamos hablando de actividades a la interna, un día que hacen una actividad con toda la familia y van a poner juegos para la familia de los soldados porque no pueden estar con los soldados. Yo qué sé, me parece realmente que puede estar ese reconocimiento.
no es que esté en contra de que lo hagan. No sé si en realidad es el momento. No he visto un reconocimiento de ese tipo quizá para los trabajadores de la salud que pasaron todo lo que pasaron durante estos 2 años, que tampoco pueden compartir con su familia, que todos sabemos cómo trabaja la gente de la salud. No sé en realidad si es lo más saludable que aparezca hoy. Mucha gente lo vincula al proyecto que está para los mayores de 65. Es como agregar elementos que creo que puede ser en junio, puede ser en julio, puede ser en agosto, más allá de que el Día del Soldado exista y esté el reconocimiento del Día del Soldado. Bien. Recordamos al Ejército Nacional también En la batalla. en la 18 de batalla, mayo. o sea, que también es en mayo. Entonces, Desde me parece, sí, Bien, desde pero a ver, alguien mucho que tenga antes que otra todo. visión. No, pero lo que a yo ver, planteaba, a ¿no ver. será una posibilidad Es la de historia romper nacional. con aquello Hablo de del seguir mes del insistiendo? soldado. Hoy las Fuerzas Armadas no son las de entonces, entonces, bueno, ¿será por ahí? ¿Qué Está, pensás? está bueno recordar lo militar, digamos, llevándola a la época del arteguismo. Me parece razonable, no me parece que eso pueda ofender a nadie y creo que como una sociedad integrada que somos, deberíamos poder recordar todas las cosas que nos afectan, compatibilizando los intereses, los puntos de vista. No me parece nada. Mira, si queremos ser muy puntillosos o quisquillosos, podríamos hasta decir que el 1 de mayo no es el Día de los Trabajadores. En realidad, el verdadero Día de los Trabajadores es el 4 de mayo, que es el Día de los Mártires de Chicago. Pero ponerlo el 1 de mayo fue por obra y gracia del socialismo internacional, que en 1899 fijó esa fecha. Todas las fechas siempre tienen algo de arbitrario, algo de, bueno, a alguien se le ocurre hoy fijarlo y no siempre se compadece con la realidad. Yo lo que creo que sería muy limitativo, muy hasta deshonroso decirle al Ejército Nacional que si quiere homenajear al soldado en conmemoración a las fechas patrias de 1811, me parece que no tiene nada que ver con las cosas que pasaron en la década del 70. Y yo creo que toda la sociedad puede conmemorar algo en una fecha y conmemorar otra cosa totalmente distinta en otra, sin que nadie se violente por eso. Antes de hacer la pausa, miren, alguien está recordando por acá, para agregar pimienta a la cosa. ¿Se están olvidando que en mayo los tupamaros mataron a 4 soldados? ¿Tiene que ver con ese tipo de reivindicaciones? Pero me parece que nadie está pensando en esos extremos, ¿no? Por eso que está bueno que me parece que respetemos... Se intenta justificar siempre una cosa Claro, con la una otra. cosa negativa. No Bueno, son unos peores que los otros. De eso, de ahí retomamos Exacto. en el próximo Sí. bloque, ¿les parece? Siempre la teoría de los dos Se demonios. acerca el Día de la Madre y ya sabéis qué regalarle.